Audioescuelasabática.com. Lección número 7. Para el 12 de febrero de 2022. Jesús, el ancla del alma. Sábado 5 de febrero. Para memorizar. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Hebreos capítulo 5, verso 11, al capítulo 6, verso 20, interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Aparentemente, el pueblo corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Al apóstol Pablo le preocupaba que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban y por lo tanto que hayan dejado de crecer en su comprensión y experiencia del Evangelio. ¿No es este un peligro potencial para todos nosotros desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos? Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Hebreos capítulo 6, versos 9 al 20. Este ciclo de advertencia y ánimo se repite en Hebreos 10, versículo 26 al 39. Estudiaremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Audioescuelasabática.com. Domingo 6 de febrero. Gustar de la buena palabra. Escucha Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Qué recibían los creyentes en Cristo mientras le fueran fieles? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Haber sido iluminado significa haber experimentado la conversión. Hebreos capítulo 10, verso 32. Se refiere a aquellos que se han apartado de las tinieblas, del poder de Satanás a la luz de Dios. Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Implica liberación del pecado. Efesios capítulo 5, verso 11, y de la ignorancia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 5. La forma verbal aquí sugiere que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, el resplandor de su gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Son expresiones sinónimas. El don de Dios puede referirse a su gracia, Romanos capítulo 5, verso 15, o al Espíritu Santo, a través de quien Dios imparte esa gracia. Hechos capítulo 2, verso 38, aquellos que han gustado del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Han experimentado la gloria de Dios que incluye el poder para cumplir su voluntad. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Gustar de la buena palabra. Hebreos capítulo 6 verso 5 es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 versos 2 y 3.
Los poderes del siglo venidero se refieren a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. La resurrección. Juan capítulo 5 versos 28 y 29. La transformación de nuestro cuerpo y la vida eterna. No obstante, los creyentes están comenzando a gustar de ellos en el presente. Han experimentado una resurrección espiritual. Colosenses capítulo 2 versos 12 y 13. Una mente renovada. Romanos capítulo 12 verso 2 y la vida eterna en Cristo. Juan capítulo 5 verso 24. Pablo probablemente tenga en mente a la generación del desierto, que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fue iluminada por la columna de fuego. Nehemías capítulo 9 verso 12 y 19. Salmo 105, 39. Disfrutó del don celestial del maná. Éxodo capítulo 16 verso 15. Experimentó al Espíritu Santo. Nehemías capítulo 9 verso 20. Gustó de la buena palabra de Dios. Josué capítulo 21 verso 45. Y los poderes del siglo venidero, en los prodigios y señales realizados en su liberación de Egipto. Hechos capítulo 7 verso 36. Sin embargo, Pablo sugiere que, así como la generación del desierto apostató de Dios a pesar de esas evidencias, Números capítulo 14 versos 1 al 35, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que habían disfrutado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere el pasaje? Audioescuelasabática.com. Lunes 7 de febrero. Imposible de renovar. Compara Hebreos capítulo 6 versos 4 al 6 con Mateo capítulo 16 verso 24, Romanos capítulo 6 verso 6, Gálatas capítulo 2 verso 20, capítulo 5 verso 24 y capítulo 6 verso 14. ¿Qué sugiere esta comparación acerca de lo que significa crucificar a Cristo? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mateo capítulo 16 verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos capítulo 6 verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 5 verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 6 verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El texto original en griego enfatiza la palabra imposible. Es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 6 verso 6.
Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación excepto a través de Cristo. Hechos capítulo 4, verso 12. La salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, verso 18, o agradar a Dios sin fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Cuando los dirigentes religiosos crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su supremacía y autonomía. Por lo tanto, esperaban eliminar a Jesús como persona y destruir a un enemigo poderoso y peligroso. De igual modo, el Evangelio desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona en el nivel más básico. La esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Mateo capítulo 16, verso 24. Esto significa crucificar al mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Al viejo hombre. Romanos capítulo 6, verso 6. Y la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 24. El propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte. A menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 5, verso 17. Es una batalla difícil que no se gana de una vez. Este pasaje no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que, después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, Hebreos capítulo 6 versos 4 y 5, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con él. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. ¿Qué significa morir al yo? ¿Tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Audioescuelasabática.com. Martes 8 de febrero. No queda más sacrificio por los pecados. La advertencia de Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús. Hebreos capítulo 10 versos 1 al 14. Escuche Hebreos capítulo 10 versos 26 al 29. ¿De qué tres maneras describe el autor el pecado para el que no hay perdón? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado.
Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 verso 29. Repasemos el significado de estas expresiones. La expresión pisoteare al Hijo de Dios, Hebreos capítulo 10, verso 29, describe el rechazo del gobierno de Jesús. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 1, verso 13. Ver además Hebreos capítulo 1, versos 5 al 12 y 14. Pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como a un enemigo. En el contexto del argumento de la epístola, Hebreos capítulo 1, verso 13, se podría deducir que, en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono, que ahora ocupa el mismo apóstata, y a su vez hace de Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo. Isaías capítulo 14 versos 12 al 14, y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3, 4 y 8. La expresión ha profanado la sangre del pacto se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 9 versos 15 al 22 implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. La expresión ha insultado al Espíritu de la gracia es muy poderosa. El término griego enebrisas, insulto, ultraje, implica la manifestación de arrogancia, que remite a insolencia o soberbia. Este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo. Audioescuelasabática.com. Miércoles 9 de febrero. Cosas mejores. Después de la fuerte y sincera advertencia de Hebreos capítulo 6 versos 4 al 8, Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo ni lo harán en el futuro. Cree que su audiencia recibirá la advertencia y producirá los frutos apropiados. Son como la tierra que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Estas personas recibirán la bendición de Dios, Hebreos capítulo 6, verso 7, que es la salvación. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Escucha Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12. Enumera las cosas buenas que la audiencia ha hecho y sigue haciendo, y explica lo que significan. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Los creyentes muestran amor hacia el nombre de Dios, es decir, hacia Dios mismo, mediante su servicio a los santos.
Esto no eran hechos aislados del pasado, sino acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente. Los actos excepcionales no revelan el verdadero carácter de una persona. La evidencia más importante del amor hacia Dios no son los actos religiosos, por así decirlo, sino los actos de amor hacia los demás seres humanos, especialmente los necesitados. Mateo capítulo 10, verso 42, capítulo 25, versos 31 al 46. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes: no os olvidéis de hacer el bien. Hebreos capítulo 13, versículos 2 y 16. Presta atención a Hebreos capítulo 6, verso 12, que advierte acerca de volverse torpes o perezosos, lo que caracteriza a quienes no maduran y que están en peligro de alejarse. Hebreos capítulo 5, verso 11, capítulo 6, verso 12. La esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Pablo quiere que los lectores imiten a quienes mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. Ya ha presentado a la generación del desierto como un ejemplo negativo de aquellos que, por falta de fe y perseverancia, no heredaron lo prometido. Luego presenta a Abraham, Hebreos capítulo 6, versos 13 al 15, como un ejemplo de alguien que, por medio de la fe y la paciencia, heredó las promesas. La lista de ejemplos positivos se amplía con la gente de fe en Hebreos capítulo 11 y culmina con Jesús en Hebreos capítulo 12, como el mayor ejemplo de fe y de paciencia. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. En Apocalipsis capítulo 14, verso 12. La fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos son características de los santos de los últimos días. A veces tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros seres queridos. ¿Qué podemos aprender del apóstol con respecto a advertir y animar a los demás? Audioescuelasabática.com. Jueves 10 de febrero. Jesús, el ancla del alma. Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. Escuche Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. ¿Cómo nos garantizó Dios sus promesas? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Hebreos capítulo 6, verso 17. Según las Escrituras, los juramentos de Dios a Abraham y David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios hacia Israel. Cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía con el becerro de oro, se refirió al juramento de Dios hecho a Abraham. Ver Éxodo capítulo 32, versos 11 al 14, Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18.
La fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. Romanos capítulo 9, verso 4, Romanos capítulo 11, versos 28 al 29. De igual modo, cuando el salmista intercedió ante Dios por Israel, reclamó el juramento que Dios le hizo a David. Dios había dicho: «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna está firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Salmos 89, 34 al 37. Según el Nuevo Testamento, ambos juramentos se cumplieron en Jesús, la simiente de Abraham, quien ascendió y se sentó en el trono de David. Gálatas capítulo 3 versos 13 al 16, Lucas capítulo 1 versículos 31 al 33, versículos 54 y 55. En segundo lugar, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. La ascensión de Jesús tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes, porque Jesús ascendió como un precursor por nosotros. Hebreos capítulo 6, verso 20. Así, la ascensión nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Dios llevó a Jesús a la gloria a través de su sufrimiento de la muerte por todos, para que pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2 versos 9 y 10. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. Hebreos capítulo 6 verso 19, que se ha sujetado al trono de Dios. El honor del gobierno de Dios está supeditado al cumplimiento de la promesa que nos hizo a través de Jesús. ¿Qué más seguridad necesitamos? ¿Qué sientes cuando piensas que Dios te ha hecho un juramento? ¿Por qué ese solo pensamiento debería darte la seguridad de la salvación, aunque te sientas indigno? Audioescuelasabática.com. Viernes 11 de febrero. Para estudiar y meditar. Lee Elena G. de White en Los Hechos de los Apóstoles, Juan el Amado, páginas 445 a la 450. El deseado de todas las gentes, Judas, páginas 663 a la 670. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Camino a Cristo, página 38. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. La belleza de la santidad de lo que había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y su amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro.
Hechos de los Apóstoles, página 449 y 450. Preguntas para dialogar. 1. La vida de Juan el discípulo amado y la de Judas Iscariote ofrecen un contraste importante. Cuando Jesús vio a Juan y a su hermano, los llamó Boanerges, hijos del trueno. Juan tenía defectos graves, Judas también tenía defectos, pero no eran más drásticos ni serios que los de Juan. ¿Por qué Juan llegó a transformarse a la imagen de Jesús, mientras que Judas cometió el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la diferencia? 2. Jesús invita a los creyentes a tomar su cruz y seguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la cruz y someterse al abuso de los demás? 3. ¿Por qué Dios requiere una entrega total de nuestra vida a Él? ¿Cuál es la relación entre el libre albedrío y la salvación?